Unidad 5. Anualidad diferida. Como hemos estudiado anteriormente, las anualidades vencidas se pagan al final de cada periodo o plazo de tiempo, mientras que en las anualidades anticipadas, los pagos se realizan al principio de cada periodo. En la anualidad diferida, los pagos se inician unos periodos después de realizada la operación. Este espacio de tiempo se nombra como periodo de gracia. Para el cálculo de las anualidades diferidas se pueden emplear las fórmulas de las anualidades anticipadas o vencidas según sea el caso. Como primer ejemplo, se nos plantea: en octubre, un almacén ofrece al público un plan de venta de compre ahora y pague después. Con este plan, una persona adquiere un escritorio que recibe el 1 de noviembre y que debe pagar mediante 12 mensualidades de 180 pesos a partir del 1 de enero del año siguiente. Si se considera el interés a 36% anual capitalizable mensualmente, ¿cuál es el valor de contado del mueble? Los datos que nos proporciona el problema son el pago mensual que se debe realizar, que es de 180 pesos, la tasa de interés nominal o anual del 36% capitalizable mensualmente, con lo cual va a ser necesario calcular la tasa por periodo, el número de periodos de la operación, que es de 12 meses, y la frecuencia de conversión. Se pide hallar el valor de contado del mueble, es decir, el capital invertido. Al dividir la tasa anual entre la frecuencia de conversión, obtenemos la tasa de capitalización por periodo, que es del 3% o 0.03. Al representar el problema sobre un diagrama o una línea del tiempo, podemos observar que si consideramos los pagos como anualidades vencidas, el valor actual de los mismos se sitúa un periodo antes del inicio de los pagos, con lo cual, aplicando la fórmula del cálculo del capital, sustituyendo los datos del pago o renta, la tasa de interés por periodo y el número de periodos, que es de 12, y al realizar las operaciones, se tiene que el valor actual de la operación hasta un periodo antes de los pagos es de 1,791.72 pesos. Para encontrar el valor actual de las anualidades diferidas, es decir, al inicio de la operación, se puede calcular el valor presente como si se tratara de una operación ordinaria de interés compuesto. Al despejar la fórmula de interés compuesto, para poder obtener el capital, obtenemos que el capital es igual a la división del monto entre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. El monto final es el valor presente del periodo de anualidades, es decir, son los 1,791.72 pesos. Y la tasa de interés es la misma, es el 3% o 0.03. El número de periodos en este caso es un periodo, pues solamente tenemos un mes de periodo de capitalización. Con esto, el valor obtenido del capital es de 1,739.53. Decimos entonces que el precio del mueble al contado a pagar en la fecha actual, que es 1 de noviembre, es de 1,739.53 pesos. El ejemplo 2 es una aplicación del cálculo del monto total. El problema dice: el 12 de enero, un deudor acuerda pagar su deuda mediante 8 pagos mensuales de 3,500 pesos, realizando el primer pago el 12 de julio del mismo año. Si después de realizar el quinto pago deja de hacer 2 pagos, ¿qué pago único deberá hacer al vencer el último pago pactado originalmente para saldar completamente su deuda, si el interés se calcula al 21.60% con capitalización mensual? A partir del problema, los datos son:
el pago mensual, que es de 3,500 pesos, la tasa anual del 21.6% convertible mensualmente. Esto también lo podemos representar como decimales, como el 0.216. El número también tenemos como dato el número de periodos de capitalización, que es de 8 meses, la frecuencia de conversión, que es de 12 meses en un año, y se nos pide el pago único al vencer el último pago, es decir, el valor futuro de la operación. Al dividir la tasa anual entre la frecuencia de conversión, la tasa de interés por periodo es de 1.8%, es decir, 0.018. Para comprender mejor el problema, usamos una línea del tiempo. La operación se formaliza el 12 de enero y el primer pago se realiza el 12 de julio, con lo cual tenemos un periodo de gracia de 6 meses. De los 8 pagos mensuales acordados a realizar a partir del 12 de julio, solo se realizan 5. Después del quinto pago, se deja de hacer 2 pagos y se busca el valor futuro del último pago a fin de saldar la deuda. Representando sobre el diagrama los pagos como una anualidad vencida, el valor actual de las anualidades se ubica al inicio de los pagos, un periodo antes, y el cálculo del monto o valor futuro se obtiene al sustituir en la fórmula donde R son los 3,500 pesos, son los pagos, y la tasa es de 0.018. De aquí, el monto futuro de la deuda, si se hubieran realizado todos los pagos, sería de 29,828.95 pesos. Dado que solo se hicieron 5 pagos, el monto real se puede calcular como una anualidad anticipada, de donde la cantidad pagada al 12 de febrero es de 18,467.99 pesos. Observa que en la fórmula para calcular el monto de una anualidad anticipada, R representa el pago o la renta, 0.018 es la tasa de interés por capitalización mensual, 5 son el número de periodos que se pagaron y bueno, en este caso, al tratarse de una anualidad anticipada, la fórmula se multiplica por 1 más la tasa de interés. Ahora, al restar a la cantidad que se debió haber saldado, que es de 29,828.95, la cantidad que realmente se pagó, a la fecha se obtiene el monto final del adeudo, que es de 11,360.96. Con esto podemos concluir que a la fecha final del 12 de febrero se adeuda un total de 11,360.96 pesos. El ejemplo 3 plantea: el 14 de mayo del año 1 se depositaron 100,000 pesos en un fondo de inversiones con el objeto de retirar 10 mensualidades a partir del 14 de febrero del año 3. Nota que ya pasó más de un año en este periodo. Si los intereses que gana la inversión son de 17.52% capitalizable cada mes, hallar el valor de las mensualidades que se podrán retirar. Los datos del problema son: el capital inicial, que es de 100,000 pesos, la tasa de interés anual del 17.52% capitalizable o convertible de forma mensual, el número de periodos de capitalización, que son 10 meses, dado que se comienza el 14 de febrero y se completa la capitalización el 14 de noviembre, y el periodo de gracia, que abarca del 14 de mayo
del año 1 al 14 de febrero del año 3, es decir, son 21 meses en total. Al realizar el diagrama o la línea del tiempo, se nos facilita la comprensión del problema. Vemos que para hallar el valor de los pagos, necesitamos calcular primero el valor inicial o actual de las anualidades, el cual se ubica un periodo antes de que se inicien los pagos. Esto lo hacemos determinando el valor futuro que tendrán los 100,000 pesos al final de estos 20 meses, que es un mes menos del periodo de gracia, empleando la fórmula del interés compuesto. El monto futuro, entonces, al sustituir los datos en la fórmula del interés compuesto, será de 133,627.91 pesos. Este monto futuro corresponde al valor presente o actual de las anualidades, que como se observa, se consideran vencidas, realizadas, es decir, al final del periodo. Aplicando la fórmula del cálculo de la renta para anualidades vencidas y sustituyendo los datos, se encuentra que los pagos deben ser de 14,459.14 pesos. Con ello, nuestra conclusión sería que las mensualidades deben ser de 14,459.14 pesos. Finalmente se presenta un ejemplo de anualidad diferida donde se pide calcular el número de periodos de pagos. Este ejemplo se deja para análisis del estudiante.